De esta historia que sabemos cómo comienza, no tenemos idea todavía hasta dónde va a llegar y cuántos millones va a sumar. Pero ¿de dónde se desprende todo esto? No es un invento de la Fiscalía ni del fiscal Hamilton Castro, es precisamente del documento sellado, firmado por las Fiscalías de Brasil y de Perú, donde Jorge Barata señala lo siguiente: coincide claramente con la declaración del colaborador eficaz Jorge Enrique Simões Barata, que bajo el subtítulo Pago indebido al entonces presidente de la República del Perú, Alejandro Toledo, como resultado de la licitación de la carretera interoceánica sur, tramo 2 y 3, ha confesado haber pagado sobornos a Alejandro Toledo, evidentemente. Eso es lo que señala este documento. Pero esta historia política de Alejandro Toledo empieza de una manera completamente distinta. Él empieza con una vincha, con los 4 suyos, y evidentemente señala que es el que representa la lucha contra la corrupción. Él se dice que fue un error estadístico, que tuvo la posibilidad de estudiar, salir adelante, tener éxito y llegar hasta la presidencia de la República. También sabemos cómo comenzó, no sabemos todavía cómo va a terminar. Fabricio Escajadillo tiene el perfil completo de Alejandro Toledo, controversial, muchas veces falseando situaciones. Vamos a ver finalmente cómo termina esta denuncia. 28 de julio del año 2004 de la tarde, frente a Palacio de Justicia y rodeado de un batallón de ciudadanos desarmados y reporteros con máscaras de gas, la figura de un peruano de 1,65 centímetros de algo y jeans algo desgarbados destaca en la muchedumbre. Alejandro Toledo comanda la marcha de los 4 suyos. Tiene 54 años y quiere ser presidente como el chino. Todos estos se han dado cita ahí para manifestarse por la noticia de fraude que rondó la tercera elección consecutiva de Alberto Fujimori como presidente del Perú. Como el común de los peruanos, ese día el cholo se come humo lacrimógeno y huye de los palazos de una policía casada entonces con el dictador japonés. Nadie aún conoce bien a Alejandro Ceferino Toledo Manrique. En este la prensa ve un nuevo político carismático, un nuevo político honesto. Vengo a decirle que es una voz de protesta pacífica y vendrán observadores que nos van a acompañar y verán cuál es nuestra motivación. Claro que no sabíamos tampoco de sus motivaciones, de su regusto por la vida cara, por el whisky etiqueta azul y por otras especias. ¿Seguirán con el modelo neoliberal de este régimen? No sabemos aún de su alborotada vida sentimental con aquella hija fuera del matrimonio y no reconocida. Ser hijo de industrial, militar o magnate, vástago de maestro, con Dios iconoclasta. Tal vez era su padre un delincuente. No sabemos, ni por asomo en esa época todavía, que en unos años será secuestrado, como él mismo dijera, en un hotel de poca monta junto a 2 exuberantes damiselas nocturnas. Nada de él sabemos en realidad, solo su cara, su traza de pujante compatriota hecho a base, dice, de estudio y sacrificio. Un señor bien serio, nacido en la provincia Ancashina de Payasca y economista por la Universidad de Stanford, quien, encaramado sobre el gentío de la marcha de los 4 suyos, esa noche se dirige al país, harto de la corrupción. ¡Dejen de mentir! La corrupción carcome las fibras más íntimas de nuestras instituciones. No podemos acostarnos con la corrupción. Demostraremos que sí es posible gobernar sin corrupción,
con transparencia. Ni imaginamos, por supuesto, tampoco que 17 años después, este Cholo Toledo sería acusado del mismo delito contra el que aquella noche batalló, de haber sido untado con una mermelada bien jugosa, una coima de por lo menos 11 de 20 millones de dólares para él solito, según el expresidente de Odebrecht, para permitirle a la empresa brasileña la construcción de la carretera interoceánica. Presidente Fujimori, he venido hasta aquí para reconocer Perú Posible y Alejandro Toledo tiene un compromiso con los jóvenes del Perú. Yo tengo un sueño, que los 13 millones de peruanos pobres puedan ser lo que sueñan ser. En mi gobierno profundizaremos la paz, buscaremos la justicia. Después de una fallida postulación presidencial en el 95, el Cholo Toledo decide volver a postular en el 2000. Es terco y se autoproclama el Pachacútec del siglo XXI. Yo tengo información que todavía nos preparan mayores golpes, pero hay temor, están asustados. Meses antes de su segunda justa electoral, que esta vez perdería injustamente pese a haber sido proclamado primero por la boca de urna, brindó una entrevista memorable en Chimbote, una entrevista que lo lanzó a la cima de la popularidad. Este era mi cuarto, hermano. Aquí dormí. Primero conocimos la casa donde habitó después de bajar de la sierra para trabajar como lustrabotas. Aquí es donde estudiaba, dicho sea de paso, con un mechero de queroseno y un tarro de leche Gloria que se tomaba, alguien se tomaba la leche, nosotros no, pero el tarro lo utilizábamos para poner los mecheros que conoces de tarraje. Yo me hice muy temprano adulto, a los 7 años. Trabajando desde niño. Un trabajo distinto del pastoreo. Yo comencé primero como carretillero a los 7 años, llevando los migrantes que venían a la estación del tren y no tenían a dónde quedarse, preparándose para invadir formar a un barrio. Y cuando lo formaban tenía que llevar sus sacos de papas, maíces. Después entré al mundo más generalizado de lustrar zapatos, vender lotería, vender periódicos, después vender tamales, hacer raspadilla. Yo venía aquí con mi hermano a lustrar al hotel, a buscar clientes al Hotel Chimbú, porque aquí venían los gringos. Para lustrarle los zapatos a los gringos, como dicen. Y porque ellos, primero les podíamos cobrar un poquito más. Y segundo, nos daban una propina. Alejandro Toledo era por primera vez en el Perú un candidato con cara peruana y pasado humilde. Han sido las calles polvoyentas que fueron testigos de mi vida de luchador, de cañitas, de vendedor de periódicos, de vendedor de tamales, de vendedor de restaurantes. Cuando Alejandro terminó la secundaria, el Cuerpo de Paz de Estados Unidos le ofreció una beca para estudiar en la Universidad de San Francisco. Misio pero con ganas, su familia hizo chanchitas y polladas y consiguieron para el pasaje, pero nada más. Siempre con la meta de hacerse millonario, ahora lo sabemos, viajó a USA con un terno alquilado y con $110 en la billetera. 25 años después, con look hippie y comprometido con Eliane Karp, aquella judía antropóloga, el Cholo ya sabía cómo sacarle partido a su traza de, digamos, provinciano profundo para hacerse una carrera política. Y en este momento le hace recordar, ahí está, el instrumento que él trabajó mucho tiempo, porque Alejandro Toledo salió de las garras crueles de la pobreza, y ese fue uno de sus trabajos que le hizo estudiar y avanzar. Ahí está. Pero en este momento Toledo le va a lustrar el zapato al niño. Y fue entonces, en esos años, todos lo vimos y ahora lo entendemos, cuando sacó sus dotes para el teatro. Toledo Desarrollo.